Prólogo: una sombra cruel que rompe la serenidad. 13 de agosto de 1975, en una aldea remota del condado de Gwangshan, en la provincia de Jeolla del Sur, sumida en una oscuridad hebrea. Lo que rompió el silencio de la apacible noche rural no fue un grito humano, sino el espantoso sonido de algo contundente golpeando. A la mañana siguiente, un vecino descubrió una escena de terrible tragedia. El dueño de la casa, An Jong-hyun, de 63 años, yacía como un cadáver frío con la cabeza destrozada, y su esposa, la señora Park, de 58 años, apenas respiraba. Aunque sobrevivió por poco, se convirtió en la única testigo que podría relatar la pesadilla de ese día, junto con un trauma psicológico imborrable. Un hombre extraño, de repente, con un arma contundente a mi esposo, y luego a mí. El hombre extraño del vago testimonio de la señora Park era la única pista, pero era casi imposible rastrear al culpable. En una aldea rural poco transitada, la policía comenzó la investigación bajo la suposición de un simple robo con homicidio. Pero esto era solo el preludio de la aparición de Kim Dae-do, el asesino en serie más notorio de la historia de Corea, que sumiría al país en un crisol de terror durante 55 días. Capítulo 1: el preludio de la locura. La ira reprimida estalla. Kim Dae-do, nacido en 1949 como hijo de una familia de agricultores pobres, era un joven discreto, de baja estatura, complexión delgada y tan frágil que incluso fue eximido del servicio militar, con una educación que ni siquiera le permitió terminar la escuela primaria, y sin ninguna habilidad particular. La pobreza era una atadura de la que no podía escapar, entrando y saliendo de la cárcel por robo desde los 17 años. Fue etiquetado como exconvicto, y tras su liberación, alimentó su odio e ira hacia una sociedad que lo trataba con frialdad y desprecio. No importaba cuánto luchara, el mundo no me aceptaba. Sentía como si algo dentro de mí estuviera a punto de explotar. En la cárcel, un veterano le dijo: solo se consigue dinero matando gente. Cuando Kim Dae-do salió por última vez de la prisión en mayo de 1975, una semilla oscura ya había comenzado a brotar en su corazón. Su sed de venganza contra la sociedad y sus deseos retorcidos lo estaban transformando en un monstruo incontrolable. Después de su primer crimen, Kim Dae-do disfrutó de una noche de placer con el dinero robado. Sin embargo, lo que llenó su corazón no fue el placer, sino un vacío aún más profundo y una sed de asesinato. Y apenas 10 días después, comenzó de nuevo su festín de sangre. Capítulo 2: una serie de asesinatos imparables. El terror cubre Corea del Sur. 7 de septiembre de 1975. En una granja aislada en Pyeongtaek, provincia de Gyeonggi. Allí, Kim Dae-do asesinó brutalmente a una pareja de ancianos de unos 70 años. El método fue el mismo que el primero: un ataque cruel con un arma contundente. No se encontró ninguna pista en la escena. La policía, sin poder siquiera perfilar al culpable, se encontró en un callejón sin salida. Un asaltante no identificado asesina sucesivamente a parejas de ancianos en zonas rurales. Los periódicos de la época comenzaron a cubrir con gran detalle los extraños asesinatos en serie. A medida que surgían similitudes, como el hecho de que las víctimas eran ancianos o mujeres indefensas, y que solo se atacaban granjas aisladas, un miedo desconocido, llamado asesinato en serie, comenzó a consumir a la sociedad coreana. La gente cerraba sus puertas con llave por la noche, y se sobresaltaba ante la visita de extraños. El terror llegó a su punto álgido, especialmente en las zonas rurales poco pobladas,
La ola de asesinatos de Kim Dae-doo se volvió cada vez más audaz y cruel. Continuó sus crímenes, trasladándose a lugares como Muan en Jeolla del Sur y Seúl. El 27 de septiembre, en una zona residencial de Seúl, cometió la atrocidad de asesinar a una familia de 4. Mostró una crueldad inhumana al quitarle la vida incluso a un bebé de 3 meses, simplemente porque su llanto era molesto. No dejó vivo a nadie que haya visto mi rostro. El llanto del bebé era molesto. La motivación del crimen que Kim Dae-doo confesó tras su arresto conmocionó enormemente a la sociedad coreana. Sus asesinatos no tenían como único objetivo el robo. Eran una venganza indiscriminada contra la sociedad que lo había ignorado y despreciado, y una expresión de su retorcido deseo de hacer alarde de su existencia. Con cada asesinato, se volvía más audaz y, lejos de sentir culpa, mostraba una actitud como si estuviera poniendo a prueba su propio coraje. La policía, incapaz de conectar los casos similares que ocurrían en todo el país, se encontró con una investigación confusa. En ese momento las técnicas de investigación científica no estaban desarrolladas, y el sistema de cooperación entre las comisarías regionales era deficiente. Los medios de comunicación publicaron artículos criticando a la policía incompetente, e incluso el presidente ordenó el rápido arresto del culpable, pero Kim Dae-doo, como si se burlara, continuó eludiendo la red de investigación y cometiendo asesinatos. Capítulo 3. La pista decisiva, unos vaqueros manchados de sangre. 7 de octubre de 1975, el momento decisivo, que pondría fin a sus 55 días de asesinatos se acercaba. Un joven de complexión delgada dejó unos vaqueros empapados de sangre en una lavandería de Seúl. Me sangró la nariz. Bastante fuerte. El dueño de la lavandería, Ah Gyun-bae, sospechó del joven que se excusaba con torpeza. Al ver la cantidad y el color inusual de la sangre, intuyó una conexión con el asesino en serie. Tan pronto como el joven se fue, el señor Ah llamó inmediatamente a la policía. Era demasiada sangre y demasiado espeluznante para ser una simple prenda. Pensé que algo grave había pasado. La policía que acudió a la llamada montó vigilancia alrededor de la lavandería. Y al día siguiente, cuando Kim Dae-doo regresó a recoger sus vaqueros, fue arrestado en el acto. El asesino en serie que había aterrorizado a Corea del Sur llegaba a su fin de manera anticlimática, gracias a la valiente denuncia de un ciudadano. En el momento de su arresto, Kim Dae-doo acababa de cometer su último crimen. Le había propuesto a un joven recién salido de la cárcel que cometieran un crimen juntos. Pero cuando el joven le robó su dinero y huyó, lo llevó a una montaña, lo asesinó y le quitó los vaqueros que llevaba puestos. Si no hubiera sido por la astucia del dueño de la lavandería, la lista de víctimas de Kim Dae-doo habría sido mucho más larga. Capítulo 4. El día del juicio, y sus últimas palabras. La noticia del arresto de Kim Dae-doo causó un gran revuelo en todo el país. El día de la reconstrucción de los hechos, una gran multitud se reunió gritando «mátenlo», desatando su ira. Kim Dae-doo recreó sus crímenes con una expresión impasible. Sus 9 crímenes, que se cobraron la vida de 17 personas inocentes, fueron revelados en su totalidad. Durante el juicio, Kim Dae-doo intentó despertar simpatía, hablando de su desafortunada infancia y del trato frío que recibió de la sociedad. Pero sus crímenes atroces no podían ser perdonados. En 1976, el Tribunal Supremo confirmó su condena a muerte. Mientras esperaba su ejecución, Kim Dae-doo se convirtió al cristianismo. Gracias a la guía de un consejero de rehabilitación de la prisión,
Se dice que se arrepentía cada día con lágrimas, rezando por el eterno descanso de sus víctimas. Y el 28 de diciembre de 1976, justo antes de ser ejecutado, dejó estas últimas palabras: no traten con frialdad a los exconvictos. Por favor, separen a los delincuentes menores de los graves, a los primerizos de los reincidentes, para que nunca más aparezca un criminal tan atroz como yo. Era una excusa cobarde que culpaba a la sociedad por sus crímenes o un arrepentimiento sincero y tardío. Sus últimas palabras dejaron otra tarea pendiente para la sociedad coreana. Epílogo: una historia sin fin. El caso de Kim Dae-doo fue una tragedia que no solo dejó el terrible récord del primer asesino en serie de Corea del Sur, sino que también reveló crudamente el lado oscuro de la sociedad de la época. Mostró cuán cruelmente la pobreza y la marginación pueden convertir a un ser humano en un monstruo, y las terribles consecuencias que puede acarrear la falta de una red de seguridad social. Aunque el nombre de Kim Dae-doo se ha desvanecido con el tiempo, las cicatrices y las preguntas que dejó siguen vigentes en nuestra sociedad. ¿Podemos estar seguros de que no surgirá un segundo o tercer Kim Dae-doo? ¿No habrá otro Kim Dae-doo alimentando su ira en la oscuridad? Su trágica historia nos pregunta incesantemente: ¿dónde deben comenzar la verdadera seguridad e integración social?